Hola, hola. Bueno, quiero contarles que la entrevista de hoy con Mati es importantísima porque nos va a hablar de Hungría. Y Hungría ha tenido una elección que ha dado vuelta a todo el panorama. Por eso quería que él que conoce bien el tema, hablara de Hungría y de todo lo que... A partir de ahora va a hablar mucho de lo que es Europa del Este, que no se conoce tanto y que Israel tiene muy buenas relaciones con Europa del Este. Así que tenemos acá al especialista que ha estado en Siberia, ha sido diplomático y ha estado en toda la parte de Bielorrusia. Y bueno, YouTube voy a poner todo el currículum de Mati. Empecemos. Bueno, gracias, Dori. No es necesario todo el currículum, algunas palabras alcanzan, pero sí es verdad, en los últimos casi 14 años, últimos 14 años, la mayoría de los años los pasé en países del este, ya que al principio salimos junto a mi señora a Siberia, estuvimos 6 años casi en Siberia, o sea, salimos por dos y fueron renovando cada año, se hicieron casi seis. Que es una experiencia increíble. Luego volvimos a Israel, estuvimos 3 años y medio, volvimos a salir a San Petersburgo durante un año y ahora hace 3 años en Bielorrusia, en la ciudad de Minsk. Y además siempre estando tanto en San Petersburgo como en Minsk, todo el tiempo para poder un poco airearnos y salir de ese tipo de países a respirar otros aires, salíamos a los países bálticos, a Estonia, a Lituania, a Letonia, a Polonia. Y además yo hice un trabajo, que por eso íbamos a hablar de este tema también, en el año 22, al comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno de Israel me mandó como director general de fronteras, que por supuesto es un cargo entre nosotros, porque no puede ser oficial dentro de Hungría, sino que era un cargo para poder ayudar a todos los refugiados que estaban saliendo desde Ucrania hacia Europa, en mi caso a través de Hungría, y poder darles la mejor ayuda a todos aquellos que quisieran seguir de camino hacia Israel, poniéndolos en distintos hoteles en Budapest y estando siempre con voluntarios de Israel, de Canadá y de otros lugares, patrullando las fronteras, estando en contacto con la gente dentro de Ucrania y sacándola desde adentro. Incluso hay cosas, algún día voy a contar en algún libro tal vez. Mati, vamos Este, a hacer varias partes. O sea, vamos a hacer todo este ciclo de entrevistas para que puedas vos expandirte en un montón de temas que no se conocen de Europa del Este. bueno, entonces por eso digo que estuve también, pero no es solo la experiencia, sino el hecho de que Hungría es un país muy especial. Es un país de los tantos que están en Europa del Este, que eran ex soviéticos, que se convirtieron en totalmente proeuropeos y que siguen siendo proeuropeos totalmente, más que muchos de los europeos que fundaron la Unión Europea. Es decir, hoy en día no hay más paneuropeístas que los países bálticos, que Chequia, que Eslovaquia, que Polonia y que Hungría, Bulgaria, Rumania, que sabe que cada uno tiene sus características, sus pros y sus contras, pero son lo que más quieren es seguir estando en Europa, abrirse hacia Occidente y recibir las cosas de Occidente que a ellos más les interesa, ya que son conservadores y hay cosas que no quieren como en Europa Occidental, o sea, quieren el mínimo de inmigración posible y especialmente inmigración que no es autóctona o no parecida a la población local, es decir, básicamente blanca y cristiana de alguna denominación. Entonces, por eso recibieron con los brazos abiertos a millones de refugiados de Ucrania, que fueron a todos esos países, muchos de ellos también siguieron hacia Europa Occidental, Estados Unidos, etcétera. Pero, por ejemplo, Polonia tiene 1,5 millones. Hoy en día, en los países bálticos hay
docenas de miles, tal vez más de 100.000 ucranianos, y en Hungría también hay por lo menos 150.000 o más, y en los otros países también, porque son países más conservadores, son países que tratan de llevar un tipo de vida más como lo que nosotros conocíamos tal vez en los años 50 y 60, en cuanto a la forma de ver la religión, la familia, los valores familiares, y son países que están, entre comillas, ¿sí?, menos corrompidos que los de Europa Occidental, que han caído en la inmigración masiva, en el consumo masivo de drogas, a pesar de que en el este también no falta consumo de drogas, especialmente en República Checa y otros lugares. De cualquier manera, ¿qué pasaba en Hungría? En Hungría, eh, este Orbán, el que estaba, fue primer ministro, luego por elecciones comunes y corrientes cayó, y luego volvió a principios de los años 2010 volvió a ganar y ya no paró más. Ahora, ¿cómo no paró más? Poniéndole un acento en la economía, pero también tratando de destrozar con todo tipo de artilugios políticos a la Suprema Corte de Justicia, y también con todo tipo de artilugios políticos poder hacer bajar el poder de todos los otros partidos. Incluso en las elecciones anteriores, que cuando yo estaba en Hungría trabajando, también hubo justo elecciones, incluso fui a comité de partido, me fijé cómo era, el Fidesz, ¿no?, el partido de él y otro más. Ya se notaba de que había mucho descontento por la corrupción. Porque, por ejemplo, Orbán siempre dijo, y hasta el año pasado, que él tenía un patrimonio personal de, no sé, $40.000 y media villa en Budapest. Ese era todo su patrimonio. Sin embargo, se olvidó, me parece, unos 6 ceros, porque se calculan unos $40.000 millones, toda la corrupción, no solo de él, sino de su familia, de su yerno, que tiene un montón de- de- de estaciones de nafta, hasta dueño de metalúrgicas, hasta dueño de estaciones de televisión, y todo eso es él, digamos, el yerno de Orbán. Después tenés también el padre de Orbán, ¿ok? Tiene 85 años, se llama György Orbán, y tiene un montón de compañías de metales, que repentinamente se hizo dueño de ellas en pocos años, y una cosa es un lugar hermoso que se llama Hadvanposta, que es un lugar gigantesco, como una villa gigantesca, como si fuera de los Zares, que la hizo renovar en $400 millones, y se sospecha que por lo menos las tres cuartas partes de ese dinero ni llegaron, por supuesto, a hacer todos esos arreglos. Después tenés el caso, o sea, como ya te dije, el yerno que se llama Isvan Tiborch, ¿ok? Y tenés a un tipo que es impresionante, que de casualidad me lo encontré en el centro de Budapest una vez que un judío estaba pidiendo dinero para renovar una antigua sinagoga que había sido destrozada en la Segunda Guerra Mundial, y este hombre lo ayudó. Era el plomero de Orbán, el plomero de la familia, que venía a hacer los arreglos en la casa cuando él era joven. El hombre se llama Lorenz Mésaros. Y hoy en día, bajo el gobierno de él y que le transfirieron todo tipo de derechos para compañía, tiene una fortuna de $4,8 billones. Entonces, claro, la gente por un lado dice, él trae orden, él trae trabajo, él trae buenos valores, entre comillas, y no viene la inmigración masiva y nos defiende, y también se lleva bien con Putin, así seguimos recibiendo gas y petróleo, y ya que Europa no quiere, pero él sí puede un poco traer. Entonces, como que eso los tenía un poco obnubilados a la gente. Pero de a poco se dieron cuenta que es tanta la corrupción. Hoy en día un grupo de 8 o 10 familias son los dueños del 50% de toda Hungría, por ejemplo. Y además
la Unión Europea estaba tan enojada con la forma de que él lleva, digamos, el gobierno, los jueces que no son transparentes para nada, siempre están a favor de sus amigos, y los medios de comunicación y todo, que es en contra de todo lo que viene a ser teóricamente la Europa abierta, para bien y para mal. Entonces, lo que pasó fue que la gente fue acumulando rabia y apareció Peter Mayer. Peter Mayer, hasta hace 2 años, era parte de Fidesz, era parte del partido de Orbán, aunque tuvo un poco de crítica, al final se fue, se unió al partido TISA. TISA son dos cosas en húngaro. Una es un río precioso en el norte, cerca de la frontera con Ucrania, y además quiere decir algo así como libertad. Es una palabra parecida a la palabra libertad. Y la gente se dio cuenta de que, bueno, tengamos otra cosa que es parecido y que viene de mamar de ese pecho de Orbán, pero que es más liberal, es menos autoritario y tal vez va a repartir mejor a la economía, porque los europeos le cerraron préstamos en estos últimos 2 años que le correspondían a Hungría, pero la Comunidad Europea se lo cerró por 18 billones de euros. Es una barbaridad de plata y que entonces eso también tiró leña al fuego para que la gente esté descontenta contra este gobierno de Orbán, que además se llevaba demasiado bien con Putin. Entonces, ¿qué pasó? La gente se cansó y votó a este Peter Mayer, que es un tipo que la ex esposa fue muy importante, diplomática, después ministra, y estuvo viviendo con ella 10 años en Bélgica también. Él también es abogado y estudió otras cosas. Estudió en la Universidad Humboldt en Berlín. Y de cualquier manera, los húngaros ahora tienen una especie de Orbán mejorado. ¿Qué va a pasar Porque, con Israel? oh, eso iba a seguir. Cuando yo te hablé de las cosas que hizo, ese proceso para poder afianzarse en el poder y no perder elecciones, que era callar a los medios de comunicación y callar a la Corte Suprema de Justicia, ¿ok? Te das cuenta que hay algunos paralelos con ciertos temas que en los últimos 3 años se trataron en Israel. ¿Y eso por qué lo digo? Porque se llevaron siempre muy bien también desde el punto de vista ideológico y no solo económico, Netanyahu con Orbán. Como así siempre todas las loas venían de Trump. Trump le dio tantas loas que en este momento creo que le fue peor por haberle dado tantas loas a Orbán. Y también Netanyahu está dentro de la misma línea. Entonces no quiero traspolar todo de Hungría para Israel y decir que todas esas leyes, digámoslo en términos rioplatenses, eran el sueño del pibe de Benjamín Netanyahu, para lo que a él le gustaría en Israel, pero es indudable que su gobierno también iba por un copy-paste, por una copia exacta incluso de cómo están escritas las leyes que se piden a la Knesset, tienen las mismas palabras que se escribieron para pasarlas en el Parlamento húngaro. La misma desidia por los supuestos jueces, que son todos corruptos, hay que cambiarlos, y están contra el pueblo, contra lo que elige el pueblo, y todas esas historias que no aguantan nada desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista ideológico y de la forma de poner sobre la gente. Yo te voy a decir algo que tiene que ver con un cambio que también se puede hacer un paralelismo con Israel. En todos esos 5 meses que yo trabajé en Hungría, estuve más que nada en el norte. Estuve en Budapest, por supuesto, tenía oficina, pero estuve en el norte de la frontera con Ucrania. Hay cientos de pueblos en toda esa zona que son 120 kilómetros de frontera conjunta. Cientos. ¿Y qué hacía Orbán? Porque la gran mayoría de la clase media y de Budapest y de otra ciudad también que es bastante grande, votaban siempre a la oposición. Todo el resto votaban a Orbán. O sea, la gente de los pequeños pueblos. Él recibía plata de Europa y la invertía ¿en qué? En cada pueblo de 400, 500, 600 personas había por lo menos 2 iglesias.
y todo nuevo, es todo de los últimos años, para poder lavarle la cabeza a la gente y decir que estamos invirtiendo en el pueblo y en ustedes, cuando en realidad estaban invirtiendo en que cambien su forma de pensar. Incluso hay una cosa increíble en Hungría que durante muchos años, especialmente después del 91, después que se convirtieron nuevamente no en parte de la Unión Soviética, eh, lo que más había era la Iglesia Ortodoxa húngara. Así como hay Iglesia Ortodoxa en Ucrania, en Rusia, ¿verdad? Había también Iglesia Ortodoxa húngara, que es parecida, es de las corrientes ortodoxas. Lo que pasó en los últimos años fue que quedaron en todo el país cuatro. Ponele de 4.000 iglesias, quedaron cuatro. ¿Y quién tomó ese lugar? Una iglesia luterana, que ellos le dicen reformatus, y que son iglesias en las cuales no hay ni imágenes de Cristo ni cruces, solo versículos pintados a las paredes del Tanaj, del Testamento, del Nuevo Testamento y también del Viejo Testamento. Y la gente se sienta ahí no, en el alrededor de un lugar y no están todos juntos mirando al cura. Es muy interesante todos esos cambios sociológicos y cambios que a Urban le sirvieron cuando él al principio era liberal anticomunista, pero no era un gran religioso y hoy en día es un gran aliado de todas esas iglesias para poder mantener su poder. Si uno te hace acordar también a la unión entre políticos corruptos y gente, digamos, religiosa en Israel, no estás equivocada, tiene que ver. De cualquier manera, esa unión de formas de ver con Israel no creo que vayan a cambiar totalmente ahora. Va a cambiar, sí, en algunas votaciones de la Unión Europea se va a poner con la Unión Europea. Ponerse totalmente contra Israel no creo. Realmente Hungría es un país muy abierto a todas las religiones y ni que hablar a los judíos. Hoy en día es el país en que los judíos se sienten mejor en toda Europa. Podría agregar también a los países bálticos, pero Hungría es un país más grande, hay mucha comunidad judía, todo el tiempo se levantan nuevos edificios comunitarios y sinagogas y hay mucha relación con el gobierno y no creo que eso vaya a cambiar radicalmente, pero sí va a ser más europeísta, menos putinista y va a ser un cambio de eso también en la relación con Israel si es que sigue estando Benjamín Netanyahu. Si va a haber otro gobierno, tal vez las cosas cambien. Y Recordemos que en después, Hungría se fabricaron los Vipers para Hezbollah. ellos lo niegan. Vi últimamente, decían, no, puede ser que alguna parte en forma privada, pero no fuimos nosotros y menos en forma gubernamental. Es verdad, todos tratan de sacarse de encima esas acusaciones, entre comillas, pero sí, indudablemente, y no solo Hungría, también Serbia, también Eslovenia, otros países en los cuales había front shops, había como negocios que el frente era otra cosa de lo que era realmente, y que durante años fueron formando una de esas misiones, que fue la de los Vipers, y hubo otras, y dentro de Irán hubo otras, y sigue habiendo. Es- Así que en eso estamos. lo que nombraste a los Balcanes, los israelíes, el turismo ahora, que antes se volcaba a Turquía, ahora se está volcando a los Balcanes y a toda Europa del Este, el turismo israelí. Es indudable, yo iba mucho, cada 4 o 5 semanas máximo, me iba de Minsk con el auto hasta Vilnius, a Vilna, la capital de Lituania, que es hermosa y que tiene una ciudad vieja, hermosa, y escuchás por todos lados en hebreo. Mucha gente de turismo, también en Riga, en Letonia, lleno de israelíes, en Estonia también, en todos los países bálticos, ni que hablar en Polonia, hay cualquier cantidad de israelíes, a pesar de todo el pasado, no se divierte bastante con los turistas israelíes y no hay ningún problema en la calle. Eso realmente hay que decirlo porque hoy en día uno sabe qué es lo que pasa en Roma, en París, en lugares donde la gente esconde el Terrible. Maguen David, se pone, si tiene equipaje, se pone en un sombrero, etcétera. Eso allí no sucede, hay una vida totalmente abierta y eso es algo muy loable
y hay que decirlo. Y, pero, ¿sabes? La geopolítica todo el tiempo hace que las cosas cambien. Ellos no creo que se vayan totalmente a cerrar las relaciones con Putin, pero van a ser diferentes, lo que va a meter más en presión a Putin de lo que ya está, porque está muy en presión con lo que pasa, bajo presión con lo que pasa en Irán. O sea, se le cayó Assad en Siria. Está bajando totalmente la influencia de Irán. O sea que está subiendo la influencia de Pakistán, que antes se llevaba muy bien con Putin y ahora parece que están tan contentos de ayudar a Trump, etcétera. O Le sea, faltan todo cambia. los drones que fabrica Irán para Putin, la cantidad de drones. Primero que nada, eso yo en una entrevista hace mucho tiempo dije de que si va a haber algo hace un par de meses, va a haber algo con Irán, una guerra, tal vez Trump no bombardee la fábrica de drones por miedo de que se enoje Putin. Y la verdad que fue lo que menos tocaron, aunque sí lo tocaron y sí bombardearon, pero fue de las cosas que menos tocaron, porque a pesar de todo, Trump no quiere ponerlo tan nervioso a Putin que tenga que reaccionar. Demasiado bien que no se metió. Si no se metió, o sea, se metió en la parte de inteligencia, la parte de pasarle informaciones de satélites, lo mismo que hace China con Irán, que le siguen ayudando, pero no se meten ni con botas sobre el lugar. E incluso, te digo más, Israel varias veces dijo durante esta guerra, hasta el cese del fuego, que por favor toda la gente que está dentro de Bushehr, donde está el enriquecimiento de uranio, se vayan porque van a ser atacados. Lo dijeron una vez, dos veces, tres veces, algunos salieron, pero todavía quedaron científicos rusos, por lo menos 20, 20 y pico dentro de Bushehr. Y Rusia dice que no traten o sea, los usa como escudos en realidad, para decirle a Trump y a Netanyahu, no bombardeen ese lugar porque puede haber radiación y además van a matar rusos. Y eso va a ¿Influ- ser una afrenta personal. ¿Influye algo que en Israel hay 2 millones de rusos para que Putin mire para otro lado? Siempre ha influido. Es decir, Israel tiene excelentes relaciones con Rusia, o ahora tal vez un poco más frías, pero nunca dejaron de ser buenas, porque primero que nada es un interés israelí. Si uno cuando dice los rusos en Israel, no sabe lo que es Rusia. Rusia es un país gigantesco, tiene como 11.000 kilómetros de largo y 4.000 kilómetros de ancho. Es el país más grande del mundo, incluso después de haberse desmembrado toda la Unión Soviética, más que Canadá, más que Estados Unidos, Brasil. Y tiene 145 millones de personas. No es mucho, tal vez la mitad también congelado, difícil, pero a pesar de todo no es mucho. De cualquier manera, no es la Rusia que la gente se piensa. Es muy variada, tiene todo tipo de gente, todo tipo de forma de ver, no diría, porque ahí los medios de comunicación dan una sola narrativa para cualquier tema, aunque tengas 180 canales, pero de cualquier manera es un país que cuando estaban dominando Siria, dejó que Israel bombardee constantemente a Siria mientras no los toquen a ellos. Fue el arreglo que se hizo en la época que yo trabajaba allá, en el 2016, en el cual dijeron, tenemos un cuarto con gente profesional del ejército ruso en Rusia, tenemos un cuarto con gente del ejército profesionales del ejército en Israel y están todo el día comunicándose para que no nos acerquemos ni a soldados rusos ni a aviones rusos y sí podamos bombardear a Hezbollah o a Irán, a los iraníes dentro de Siria. Es una especie de milagro que nunca haya pasado nada. Solo una vez dijeron que los israelíes como que taparon la vista de un avión cazabombardero pero fue una cosa que casi no, nadie se acuerda de eso. En cambio, los que no tuvieron un arreglo con los rusos, en esa época eran los turcos, y los turcos cuando entró un avión ruso, lo bajaron y mataron al piloto. Sí, me ¿Vos sabés acuerdo de eso. lo que significó eso, las relaciones entre Rusia y Turquía durante un año y medio que duró el enfriamiento?
pérdidas por 18.000 millones de dólares para Mira ambos vos. lados. Es decir, ¿y solo por qué? Porque ofendieron a Rusia por haberle hecho eso y no haberse comportado como se comportó Israel, que dice, ustedes no nos interesan, no queremos meternos con ustedes. Ni que hablar que no queremos. Es un país que tiene miles de ojivas nucleares o que puede mañana decidir de que no sigue tratando bien a las comunidades judías, que siempre las ha tratado bien. Entonces, tenemos muchos intereses. Cuando digo tratar bien, me refiero a violencia. A otras cosas, a meterse con las instituciones, a limitarlas, bueno, en ese aspecto los judíos no están fuera de la política general de la Federación Rusa de revisar todas las instituciones que no son estrictamente rusas y de la ortodoxia rusa religiosa, limitarlos, incluso a los católicos no les permiten hacer nuevas iglesias, no es solamente contra los judíos, es decir, ya sabemos todo eso, pero los judíos viven su vida normal. Incluso docenas de miles de Israel se han vuelto a Rusia vendiendo la casa que habían comprado en Israel con su mashkanta, con su plata del banco, y se fueron a Rusia, especialmente a Moscú, por 30, 40 o 50.000 personas durante los últimos 15, 20 años, a comprar apartamentos y a levantar negocios. Igual estamos hablando, en Israel vos decís 2 millones, capaz que menos, 1.500.000, 600.000, desde el 1 de enero del 90, digamos. Pero de cualquier manera es un suceso único en la historia, único en el mundo. Que tanta cantidad de gente haya pasado de un país a otro y que el 90% se hayan quedado después de 30 a 35 años. Porque muchos se fueron a Alemania, a Canadá, especialmente a Australia, más que nada a Alemania y a Canadá. En Alemania ya hay más de 300.000 judíos rusos. Sí, Algunos fueron directos y otros se fueron de Israel. En sí, Canadá sí. también hay como 120.000. Es decir, es bastante. O sea que sí influye en las dos vías, porque quieren tener, siguiendo tener relaciones con Rusia, o como un argentino recibe una pensia argentina, aunque sea chica, también los rusos reciben pequeñas pensias de 100, $200 de la madre Rusia. O sea que están interesados en tener buena relación, no hay ninguna razón para que no la tengamos mientras no nos ataquen en forma directa. Y ahí está la palabra clave, directa, porque indirectamente siempre apoyaron a nuestros enemigos. Claro. Y Siria, Irán, en general, o sea, entonces, y no de ahora, sino desde antes del 67. Y eso no cambió, porque la gente es otra cosa que no entiende. Rusia pasó de ser un país comunista a ser un país ultracapitalista y autoritario. ¿Ok? Hoy en día no hay, todo el mundo en Sudamérica, yo veo sí, porque el socialismo y Putin ni siquiera sabe lo que es esa palabra. En Rusia se vive un socialismo áspero, un socialismo no muy agradable, en el cual siguieron con la tradición de que de la época comunista no había sindicatos, porque ¿para qué tiene que haber sindicatos si ellos vivían en el paraíso? Bueno, la siguió también Putin, reprimiendo cualquier forma de sindicato, la gente no puede organizarse. Cuando es muy común en Rusia que cuando digamos, no un lugar gigante, un lugar común con 20 empleados, le va mal, 3, 4 meses no le pagan el sueldo y no tenés a quién ir a pedirle. Es decir, se vive una diferencia muy grande entre los que tienen de todo y tienen cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, una clase media muy pequeña y un pueblo que sigue después de 35 años en un 70-80% viviendo en las mismas casitas de 2 cuartos de 35 o 40 metros que tenían en el pasado. Así que, bueno, todo es complicado, pero por suerte, y a pesar de todos los problemas, seguimos teniendo buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania. Bueno, me está avisando acá Zoom que no, se nos está terminando el tiempo. Mati, vamos a seguir hablando de todo esto,
porque sos el especialista de por Israel en todo el Gracias. tema y porque es muy interesante, porque no se conocen estas cosas. ¿Me entendés? Hay Ahora muchas cambia el cosas. gobierno de Hungría, que ha sido muy amigo de Israel, y hay que ver qué es lo que va a pasar con el nuevo gobierno, por más que pensamos que no va a cambiar mucho, pero sí va a cambiar también, ¿me entendés? Entonces, Bueno, entonces está hay que interesado, seguir adelante. está, Queremos informar está a la gente. interesado, Diego. Sí. Queremos informar a la gente todo lo que está pasando y ahora que podemos hacer las entrevistas para por Israel, lo vamos a difundir mucho para que la gente esté informada, porque la gente no sabe todo esto, Mati, no se sabe. Ya, yo veo, viste, que ahora por la guerra muchos te llaman y te entrevistan de La Nación, de Miami, de aquí, de allá. Y yo veo por las preguntas de los periodistas que ven las cosas en forma un poco maniqueístas, un poco cerradas en tres, cuatro puntos que aprendieron y que preguntan, pero no van al hilaje fino, no van a lo que realmente sucede mirando toda la perspectiva geopolítica y no solo de algo puntual que pasó, que bombardearon acá, que se movieron para allá, o cuando bombardeamos Hezbollah, me dicen, ¿por qué arrasan con pueblos del Líbano? No, no arrasamos con pueblos del No, Líbano. estamos en conversaciones con el pueblo del Líbano, con el presidente y con los diputados. Así que vamos a hacer varias tandas de entrevistas por Zoom y incluso vamos a invitar a la gente a que se integre al Zoom. Muchas gracias, Dori. Un beso grande y gracias por todo lo que haces. Gracias. Éxitos. Gracias.